Y este asunto ha generado mucha polémica, tanto el de la manada de Pamplona como estos jóvenes a los que han denominado la nueva manada. Así que vamos a hablar de este asunto con detalle con la abogada Carmen Llanes, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, experta en violencia de género. Y queremos hablar, para empezar, de este caso de aquí de Canarias, con estos jóvenes a los que dejaban en libertad. Todo esto provocó una polémica. Esto no lo hubiera provocado si no hubiera habido el precedente de la manada, porque esto es lo habitual. La jueza ha actuado como se debe actuar, en principio, ¿no? Efectivamente, Marta, en este caso de Gran Canaria tenemos muy pocos datos porque las actuaciones están bajo secreto de sumario, con lo cual no tenemos muchos datos, pero sí tenemos los datos que aporta la Fiscalía. El Fiscal Superior de Canarias solicitó el ingreso en prisión preventiva porque consideraba que sí se daban los requisitos y que la falta de arraigo de estos investigados provocaría el riesgo de fuga, que es uno de los requisitos para establecer la prisión provisional. Por eso esto, unido a todo lo que ya hemos presenciado con el caso de Pamplona, pues ha provocado ese rechazo tan brutal de la sociedad civil hacia esta puesta en libertad, porque nuevamente asistimos a una resolución en la que el mensaje que se da a las mujeres no es de protección por parte del sistema judicial. Es más bien lo que se detecta es una cierta impunidad por parte de los agresores. Y por eso entiendo que la sociedad civil ha reaccionado de esta forma, por supuesto no justificada, como ahora vamos a hablar. Claro, porque en este caso evidentemente ha llamado la atención y ha habido un rechazo también, porque está todo ese precedente. Está claro que ha habido un cambio, por lo menos de percepción social, al margen de que luego a lo mejor pues en la justicia pues se estén actuando pues como siempre se ha actuado, sin hacer ese cambio que a lo mejor están solicitando desde muchos ámbitos. Sí, Marta, lo que ocurre es que en este caso, por ejemplo, la sociedad civil está muy polarizada, está muy indignada por todo lo que hemos vivido y contamos con la opinión de la Fiscalía, que es una opinión autorizada. Es decir, la Fiscalía no está desconectada de los hechos, conoce los hechos que están en enjuiciamiento y la Fiscalía no hace peticiones delirantes. El Fiscal Superior de Justicia, el Fiscal Superior de Canarias ha solicitado el ingreso en prisión provisional. Luego entiendo yo como jurista y entiende también la sociedad civil que no era una petición ni delirante ni fuera de lugar y a pesar de ello quedan en libertad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del menor sí que puede ser diferente. Es verdad que la jueza Reyes Martel, quería decir, la jueza ha tomado esta medida porque el joven también tenía una situación previa de haber sufrido violencia y lo han llevado a un centro de menores, pero sí que está privado de libertad en su caso, ¿no? Sí, Marta, él tiene un ingreso terapéutico en el centro de Tavares, que es una medida judicial para ese menor y efectivamente es el único que está privado de libertad. El resto de investigados están en libertad, además sin fianza. En el caso del menor, partimos del presupuesto de que ha reconocido que tiene una adicción al hachís y al alcohol y eso ha provocado que se acuerde ese ingreso terapéutico en un centro de menores. También contaba con antecedentes por violencia de género y también he leído que había sido en su momento, cuando era menor, víctima de violencia familiar. Conectamos aquí con la problemática de la violencia de género y de los menores y las menores que crecen en ambientes de violencia. Es un factor de riesgo muy importante para que el día de mañana estos chicos se conviertan en agresores. No es matemáticamente cierto, pero sí es un factor de riesgo muy importante. Por eso es tan sumamente importante que el Poder Judicial adquiera conciencia de la importancia de establecer medidas de protección para los menores, los hijos y las hijas víctimas de violencia de género. Porque en toda esta circunstancia, Carmen, no sé si se corre el riesgo también de poner pues en tela de juicio, valga la redundancia, las decisiones judiciales. Y todo esto puede tener un efecto perverso luego, porque es verdad que se está poniendo, pues está también juzgando a su vez lo que deciden los jueces y eso también puede provocar un cierto problema, ¿no? Claro, Marta, efectivamente, las resoluciones judiciales hay que respetarlas. Ese es un principio básico de un Estado de Derecho como el que vivimos, afortunadamente. Pero si bien hay que respetarlas, también pueden cuestionarse en los términos de defensa y en términos estrictamente de respeto a las decisiones judiciales, pero se pueden cuestionar, tienen pie de recurso. Y cuando la propia Fiscalía, que forma parte de ese sistema judicial, no lo olvidemos, no está desconectada ni del sistema judicial ni de la realidad, solicita, pues en el caso de Pamplona, un mantenimiento de la prisión provisional y en el caso de Gran Canaria, un ingreso en prisión preventiva, y a pesar de ello, pues se dictan resoluciones judiciales con un ambiente social tan candente, pues se corre el riesgo de que ocurran cosas como las que están ocurriendo. Siempre se habla de perspectiva de género cuando se habla de todas estas cuestiones. Es un nuevo término que está pues impregnando todo lo que se dice con respecto a estos casos de la manada de Pamplona o la de aquí y algunos casos similares, entre ellos lo que ha ocurrido en Gran Canaria, que es todo presunto, evidentemente. ¿Qué es la perspectiva de género aplicada a la justicia? Porque hay mucha gente que no lo está entendiendo. Claro, Marta, la perspectiva de género implica, que además tiene una aplicación transversal, que este tipo de casos de violencia contra las mujeres son violencia de género. Hasta ahora, la ley
ley integral contempla un concepto de violencia de género muy reducido, que es aquella violencia que sufre una mujer por parte de un hombre que ha sido su pareja o que lo es en ese momento, en el momento en que sufre la violencia. Pero es que si se lleva a cabo, como yo espero, y se materializan las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, vamos a asistir a una ampliación del concepto de violencia de género, de forma que la violencia de género es todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y en estos casos de agresiones sexuales está claro que estas chicas son víctimas de este tipo de delitos por ser mujeres, porque ¿cuántos casos conocemos de mujeres que se organizan en grupo para agredir sexualmente a un hombre? Es impensable. Estos casos son violencia de género porque son casos de delitos que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, porque somos un colectivo de especial vulnerabilidad, solo por el mero hecho de ser mujeres. Porque el sistema patriarcal nos contempla como ciudadanas de segunda, no tenemos los mismos derechos que los hombres. Y el problema en este sentido está en que en muchos casos se están resolviendo los casos por parte de jueces, juezas, fiscales que no están especializados en violencia de género y no tienen esta perspectiva. Otra cuestión que analizar respecto a todos estos asuntos, tanto en Pamplona como Canarias, como otros casos que hemos conocido por toda la península, se están reproduciendo determinadas conductas. Esto también llama a la reflexión, pero incluso el mero hecho de atribuirles a ellos, los propios periodistas, el término nuevas manadas, yo no sé hasta qué punto esto está siendo más bien perjudicial para toda esta causa. Marta, mi opinión es que no es en absoluto positivo. Es decir, yo he leído, no sé hasta qué punto, porque como comentamos están las actuaciones bajo secreto de sumario, que los propios investigados en el caso de Gran Canaria gritaban en los calabozos: somos la nueva manada. Esto, bajo mi punto de vista, no es nada positivo. Hay que decir, Carmen, y disculpa, que luego lo han negado, evidentemente, pues, luego han negado este extremo, pero bueno, es verdad que en las primeras informaciones lo recogían. Exacto, que ellos se autodenominaban la nueva manada y así como los estamos conociendo en los medios. Yo creo que esto deberíamos de cortarlo, porque esa pertenencia a las pseudomanadas refuerza ese sentimiento de pertenencia a un grupo de machos alfa y no es nada positivo, porque les enaltece en este tipo de actos violentos contra mujeres. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Los chicos de Pamplona son 5 agresores sexuales, 5 violadores que están condenados en sentencia, y estos 5 chicos de Gran Canaria son 5 investigados por un delito de abuso sexual, que podrá determinarse si es abuso sexual o agresión sexual. Claro. Pero hablar de manadas, a mí la otra vez te lo comenté, yo creo que ellos no contaban con que existía otra manada real, que somos nosotras, las mujeres y la sociedad civil, que esa sí es una auténtica manada, la que sale a defender a una de las suyas. Eso es una manada, no un grupo de hombres que se organizan para torturar a una mujer. La verdad es que llama la atención también toda la reacción social que está teniendo y da la sensación como que esto no va a parar, que no es una cuestión pasajera, así como otras sí son cuestión de modas, esto parece que se ha convertido ya en una tendencia para quedarse. Yo espero que sí, Marta, espero que esto sea una tendencia para quedarse, una tendencia social de un grito de que a las mujeres se nos reconozcan los derechos que nos merecemos y la protección que demandamos. Solamente queremos que se protejan nuestros derechos al mismo nivel que el de los hombres. Hay un argumento del recurso de la Fiscalía en el tema de Pamplona que establece que es manifiestamente injusto que sea la víctima la que ve mayormente limitados sus derechos, porque con la libertad provisional de los condenados se les prohíbe la entrada en la Comunidad de Madrid, pero eso de facto lo que significa es que la víctima, si no quiere cruzarse con sus agresores, va a tener que quedarse en la Comunidad Autónoma de Madrid, mientras que ellos pueden circular libremente por toda España. Y la Fiscalía y la acusación particular, así como las acusaciones populares, establecen que se están poniendo los derechos de los condenados, en este caso ya condenados, al mismo nivel de protección que los derechos de la víctima. Y esto es inasumible. Es que no podemos permitir que se dicten resoluciones de este tipo cuando lo que esperamos precisamente son sentencias ejemplarizantes en estos casos, que promuevan un cambio de mentalidad. En cualquier caso, ahora se ha pedido, y volviendo a la famosa manada de Pamplona, que uno de ellos que solicitó la renovación de su pasaporte, pues hubiera cometido algo en contra pues de esa libertad que estaba pues condicional, evidentemente, hasta que se dictara la sentencia firme y tuviera que entrar en prisión. ¿Debería entrar en prisión por haber intentado vulnerar algo que ya le habían dicho que no, o no? Eso lo veremos esta semana, está citado creo que el 5 de julio, está citado por la Audiencia de Navarra para prestar declaración acerca de estos hechos y sobre todo están solicitados a la Policía Nacional informes acerca de qué ocurrió a lo largo de esa comparecencia, porque recordemos que aunque su abogado defensor ahora dice que esto corresponde a un exceso de celo de la Policía Nacional y que él solo iba a consultar, la realidad es que parece que solicitó una cita previa para la renovación y cuando la Policía Nacional informe acerca de qué ocurrió
y si mostró el auto en el que se le prohíbe expresamente tramitar un nuevo pasaporte, la Fiscalía está pidiendo que en ese caso se deduzca testimonio para investigar acerca de si puede ser autor de un delito de quebrantamiento de esa medida cautelar y eso provoque su ingreso inmediato en prisión nuevamente. Bueno, pues vamos a estar atentos a cualquier novedad que haya al respecto y vamos a agradecer muchísimo a Carmen Llanes, que es abogada experta en violencia de género, que nos haya acompañado una mañana más. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes, Marta. Buenos días. Pues hacer nosotros una pausa mínima para la publicidad y en un minuto llega Carmelo Martínez con toda la actualidad del deporte.